Hace 150 años, el continente africano se veía así desde un mapa político. Pero apenas 30 años luego, prácticamente todo el continente se hallaba bajo el yugo de Europa. Pero ¿cómo se llegó a esto? ¿Cómo pudieron los europeos abarcar tanto terreno en tan poco tiempo y qué medios utilizaron para tal gigantesca empresa? Las sociedades africanas surgieron al lado del mar o al costado de grandes ríos, como el Nilo, que dio origen al antiguo Egipto. Al contrario de lo que se piensa, muchos reinos comerciaban con Asia y Medio Oriente antes de la llegada de los europeos. Se pueden mencionar al reino Aksum en el Mar Rojo, al reino Swahili, al imperio de Ghana, el reino de Mali al lado del río Níger o el reino de Zimbabue. En general estos reinos vendían al exterior marfil, oro, distintas maderas y luego esclavos, ya que el comercio de esclavos terminó siendo muy rentable. Si bien la llegada de europeos empezó con los griegos y luego los romanos, no fue hasta la llegada de Portugal que los extranjeros empezaron a instalarse en el continente. Empezó allí una era de colonias costeras, superficiales, que comerciaban esclavos, oro y diamantes, pero aún así las profundidades de África seguían siendo una incógnita para los europeos. Con la invención de la carabela y la ambición de Enrique el Navegante, Portugal en 1498 accedió a zonas exclusivas de África, incluso llegando hasta la India por el sur del continente. Con el pasar de las décadas, colonias europeas se fueron instalando en la costa y se dedicaron a vender esclavos hacia el Caribe, Norteamérica y Brasil. Así se formó el famoso comercio triangular, donde Europa vendía bienes a las colonias costeras africanas, África esclavos a América y América vendía algodón o azúcar a Europa. De esta forma se enviaron entre 10 y 15 millones de esclavos de África al resto del mundo. Hay que aclarar que varios reinos africanos se enriquecieron con el tráfico de esclavos, siendo parte indispensable para su comercio internacional. Esta fue la primera etapa colonial de África, y a pesar de las colonias costeras, gran parte de las tribus y reinos africanos sobrevivían en el interior del continente, el cual permanecía inexplorado para los europeos. Fue recién en el siglo del 1800 cuando esto empezó a cambiar de la mano de grandes exploradores. Hombres como Serpa Pinto, el famoso David Livingstone, Paolo Brazza, Henry Stanley o Richard Burton recorrieron y cartografiaron el interior del continente, identificando sus tribus, sus ríos, sus montañas y todo lo demás. Con la invención del telégrafo, el barco a vapor y el ferrocarril, todo estaba dado para que los imperios europeos conquisten y colonicen el 90% del territorio que no controlaban. África fue arrojada a la modernidad de la era industrial y postindustrial de forma forzada y sorprendente. Si los españoles le sacaban ventaja tecnológica a los mexicas e incas en 1500, esto era aún peor. Los capitales financieros ya viajaban de un lado a otro, los barcos viajaban a vapor y el telégrafo unía enormes territorios, pero los africanos aún seguían con lanzas y escudos de cuero de vaca. Les quiero contar que este proyecto es autogestionado. Si desean colaborar con el mismo, pueden suscribirse a nuestro Patreon por $2 al mes o donar a través de los links de Mercado Pago desde 500 pesos argentinos. Les agradecemos mucho su apoyo y contamos con ustedes para seguir creciendo. De esta forma, Francia ocupó Túnez en 1882 y en el mismo año Inglaterra ocupó el Egipto otomano. Viendo que las cosas podían descontrolarse y llevar a un conflicto innecesario entre depredadores, el canciller del Imperio Alemán, Otto von Bismarck, convocó a una conferencia para organizar la conquista de África. Estos 14 países que pueden ver fueron los convocados, entre los que estaba, curiosamente, Estados Unidos de Norteamérica. Este conjunto abusó del darwinismo social y se veía a sí mismo como la vanguardia que debía civilizar África y explotarla para hacer un bien a la humanidad. Esta conferencia tuvo lugar en Berlín en 1885 y estableció las bases para la conquista del continente. En principio, los ríos Níger y Congo serían de libre navegación y la cuenca del Congo sería de libre comercio entre todos los países, prohibiéndose la esclavitud también en aquel terreno.
Además, se estableció el principio de ocupación efectiva. Este principio precisaba que para reclamar un territorio, este debía ser ocupado y asegurado con una colonia, ejército o por medio de un tratado con la población local. De esta forma, los europeos evitaron luchar entre sí por las colonias de África y en pocos años se lanzaron al interior del continente. El Imperio francés, controlando el 15% de la población africana, ocupó Costa de Marfil, Guinea, Senegal, Mauritania, Mali, Madagascar, Argelia, Túnez y parte del Congo. El rey belga, Leopoldo II, obtuvo para sí casi todo el Congo belga. El Imperio alemán se hizo con Camerún, Togo, Namibia y Tanzania. Italia ocupó Libia, Somalia e intentó ocupar Etiopía. Portugal se tuvo que conformar con Angola, Cabo Verde y Mozambique. España, que venía de perder toda América y estaba en decadencia total, se tuvo que conformar con Marruecos y una parte pequeña costera del Sahara Occidental. Y por supuesto, el Imperio Británico, controlando el 30% de la población africana, ocupó Egipto, Sudán, Uganda, Kenia, parte de Somalia, luego Zambia y Zimbabue bajo el nombre de Rodesia, y siguen Botsuana, Sudáfrica, Nigeria y Sierra Leona. Estados Unidos ocupó solamente un terreno que llamaron Liberia y que lo formaron esclavos morenos liberados, los cuales creían que era la tierra prometida, pero en realidad este experimento no anduvo muy bien. Estas conquistas tuvieron lugar en forma de guerra en varias ocasiones, como la Anglo-Zulú en 1879 o la resistencia Nandi en Kenia, que duró más de una década. Pero comentaré los conflictos al final del video. Pueden adelantarlo con la marca de agua si así lo desean. Ahora hablaremos de algo más relevante, que es cómo se establecieron los países europeos en África y qué mecanismos emplearon para explotar el continente y sacar rentabilidad. Como pase de entrada, los europeos utilizaron la promesa del fin de la esclavitud. Ningún africano sería esclavo bajo mandato colonial francés, inglés o el que fuera. Pero esto no era tan positivo como parece. Las potencias fueron suprimiendo la esclavitud para ganarse a los africanos indígenas a su favor, y que así fueran a trabajar a las plantaciones, minas y construcciones europeas. Era más fácil pagarles 12 o 14 horas de trabajo en la plantación a un precio mínimo casi inexistente que hacerse cargo del alojamiento, la comida y todo lo que deriva de un esclavo. De esta manera, Francia liberó a 1 millón de esclavos en Senegal y otros 500.000 en Madagascar, por ejemplo. A pesar de esto, todas las colonias abusaron del trabajo forzado hasta la década de 1930 y Francia unos años más. Decían que el trabajo obligado iría acostumbrando a los nativos al trabajo libre, aunque los africanos solían escaparse y huir a otras regiones para salvarse de estos tratos. Los ingleses utilizaron esclavos a contrato en la obra pública para construir telégrafos, rutas y vías de tren. Al finalizar el contrato, el africano era libre de por vida. De todas formas, en todos los casos, los africanos debían cumplir con su impuesto al trabajo, el cual demandaba que un adulto hombre tenía que trabajar durante un cierto número de días al año, a menudo en el mantenimiento de la infraestructura colonial, ya sea ferrocarriles, telégrafos, obras de construcción u otro tipo de trabajos. Por otro lado, el Imperio francés creó una ciudadanía de tercera categoría para los millones de nativos colonizados. Esta se llamó indigenat. Pocos africanos obtuvieron la condición de ciudadano francés y la protección de la ley francesa. La gran mayoría eran sujetos al indigenat, una ley que permitía el arresto sin juicio. Por lo tanto, no tenían libertad para protestar o rechazar demandas laborales. En la práctica, cualquier hombre blanco era libre de imponer un castigo sumario bajo cualquiera de los 34 títulos de infracciones especificados por el Código, que iban desde el asesinato hasta la falta de respeto a Francia, sus símbolos o funcionarios. El castigo podía variar desde multas hasta 15 días de prisión o la ejecución inmediata. Con esta legislación se obligaba a los africanos a trabajar en obras, plantaciones y minas, también a servir en el ejército como tiradores o milicia local, y por supuesto a pagar impuestos en varias formas. Esta diferenciación del indigenat
terminó recién en mayo de 1946 con la ley Lamin-Gueye. Curiosamente, apenas 76 años después, hay africanos besándose el escudo de la camiseta francesa de fútbol. Hay que mencionar también las 156 maravillosas aldeas de la libertad que crearon los franceses. Estas funcionaban como viviendas para ex-esclavos y se ubicaban donde se precisaba mano de obra, por ejemplo, al lado de una línea de ferrocarril. Los residentes eran requeridos para trabajar en los puntos indicados durante largas jornadas y luego regresar a la aldea para disfrutar de la libertad. Felizmente, para 1910, todas se terminaron disolviendo, ya que los residentes huían cuando se daban cuenta de la cruda realidad. No eran más que campos de trabajo forzado. Además de la treta de la esclavitud, África fue insertada como consumidora de bienes europeos y exportadora de bienes primarios que los europeos necesitaban para producir, en muchos casos, un monocultivo como el algodón. Además del oro, los diamantes y el cobre, que daban ganancias muy amplias. Pero no fue todo tan fácil. A partir de la conquista, los granjeros y pequeños productores agrícolas de África son presionados por las potencias para pagar impuestos y empezar a exportar materia prima al resto del mundo. Pero convertir a tribus que solo subsistían semana a semana en productores de exportación no iba a ser sencillo, por lo que el sistema se prestaba para 1000 situaciones dispares. Para obligar a los granjeros a exportar, se los obligaba a pagar una cuota mensual en el bien que fuera, y de no cumplir, el jefe local sería reemplazado por otro, por lo que este jefe se aseguraba, a través del maltrato y la presión, de que todos aportaran a la causa. Sumado a esto, a veces se les enseñaba cómo producir de mejor forma. Las autoridades de Portugal no tuvieron mejor idea que adoptar el cultivo masivo forzado en Angola y Mozambique, acorralando a grandes grupos de africanos en grandes plantaciones cerradas, las cuales producían algodón y caña de azúcar para ser exportados. Estas plantaciones eran como campos de trabajo forzado y eran propiedad del Estado. Pero este tipo de producción estatal forzada era un extremo no tan frecuente, aunque sí, en todas las economías coloniales, el Estado regulaba e intervenía en las relaciones comerciales. No había liberalismo ni dejar hacer. Francia e Inglaterra optaron por utilizar a empresarios y jefes locales como mediadores para que atraigan y obliguen a los africanos a producir de manera más intensiva y así sacar rédito a sus colonias. Los belgas permitieron a las empresas utilizar el trabajo forzoso como mejor les pareciera. Las condiciones brutales, el hambre y la enfermedad terminaron en la muerte de unos 10 millones de congoleses entre 1885 y 1908. Era práctica común cortar las manos de los que desobedecieran o no cumplieran con la cuota de caucho requerida. El desastre finalizó con un escándalo internacional y con este modo de explotación. Aunque toda la industria del caucho era así de brutal, habiendo prácticas similares en el Congo francés, el Camerún alemán y la Angola portuguesa. Los ingleses, por su lado, utilizaron trabajo forzado, obligando a los africanos a construir ferrocarriles y rutas. En algunos casos compraban esclavos y les daban la libertad tras cumplir con largos años de trabajo. La vía de ferrocarril más larga fue la que va del Cairo a Sudáfrica, impulsada por el magnate racista Cecil Rhodes. Rhodes llegó a crear su propia colonia, llamada Rhodesia, y fundó la compañía de diamantes más grande de su tiempo, que todavía existe. En los casos donde había ciudadanos blancos que ya producían y exportaban con éxito, se les prohibía a los africanos producir ese bien, como por ejemplo café o té. Pero cuando no había ciudadanos blancos, se les obligaba a los africanos a producir distintas cosas, ya fuera cacao, maní, aceites o sésamo. El hecho de que los africanos no tuvieran control sobre lo que producían, sino que dependieran de las corruptas autoridades coloniales y éstas, a su vez, del mercado global, llevaron a que hubiera hambrunas, escasez de todo tipo y caídas del salario. Si bien a veces cooperaban, en general intentaban mantenerse al margen de las demandas coloniales, llegando incluso a retener la producción a modo de protesta. Una forma clásica de ganar más dinero era pagarles un salario fijado, año tras año,
Así, cuando los bienes aumentaran en el mercado global su precio y se vendieran más caros, se pagaban salarios más bajos. Sacando la Gran Depresión de 1929, los bienes agrícolas africanos tendieron a subir, obteniendo así mayores ganancias a costa de los granjeros explotados. Los africanos eran el último eslabón de la cadena productiva global y poco les importaba a los europeos las consecuencias de ello. Pero si bien esto era verdad, también con el tiempo algunos africanos empezaron a progresar y se convirtieron en una clase comerciante a tener en cuenta en algunos lugares. Los europeos, sin embargo, evitaban que los africanos crecieran, poniendo impuestos al transporte de mar y dándose ventajas entre ellos. En todas las colonias, a excepción de Sudáfrica, las autoridades coloniales no persiguieron la industrialización en un grado significativo, manteniendo a África su papel principal de proveedor de materias primas y Europa en su papel como proveedor de manufacturas industriales. En el Imperio francés únicamente se industrializó el procesado de alimentos y el de bienes agrícolas para exportar. La venta de productos manufacturados europeos en África resultó ser demasiado rentable y políticamente útil como generador de empleo en Europa, como para que los políticos coloniales consideraran la industrialización de las colonias africanas. Mientras tanto, la importación de textiles y otros bienes de consumo diezmaron gradualmente lo que quedaba de África en artesanías, industrias y emprendimientos. Además de estas protoindustrias que desaparecieron, también se desvanecieron decenas de idiomas y de creencias religiosas, debido a la colonización que impuso idiomas oficiales y a la labor de los misioneros cristianos y protestantes. Yendo al plano militar, la resistencia africana no pudo hacer pie frente a ejércitos profesionales que contaban con cañones, cohetes, rifles modernos y luego ametralladoras. Los únicos dos reinos que resistieron de forma organizada fueron los zulúes durante 6 meses y los etíopes que vencieron al reino de Italia. Etiopía enfrentó a Italia en 1896 y logró ser reconocida como territorio independiente. El líder, Menelik II, era un hombre muy hábil y comerciando con los franceses logró obtener algunas armas modernas para defender a su pueblo. Al atacar el Imperio italiano, se encontró con un ejército bien preparado de 120.000 hombres. Los italianos fueron derrotados con 9.000 muertos y tuvieron que reconocer a Abisinia como terreno libre. Pero los italianos volverían a atacar 40 años después, bajo mandato del duce Mussolini. En 1936, los fascistas atacaron nuevamente y lograron conquistar Etiopía, formando la África Oriental Italiana, la cual duró apenas 5 años, ya que los ingleses los barrieron con facilidad en 1941. Por el lado del caso Zulú, se muestra un reino africano en desarrollo que estaba bien organizado, pero que debido al pobre armamento no pudo resistir demasiado tiempo. La nación Zulú, compuesta por 300 clanes, estaba organizada y dispuesta a defenderse contra Inglaterra con un ejército de 35.000 hombres, muy atléticos y provistos de lanzas y escudos. Los zulúes atacaban a pecho descubierto, en manada, y lograron algunas victorias, como la de la montaña de Isandlwana, pero a costa de miles de bajas. El fuego de los fusiles Martín y Henry era devastador y el llegar a la lucha cuerpo a cuerpo se les hacía muy difícil. Un caso icónico que muestra esta diferencia tecnológica es la batalla de Rorke's Drift, donde 150 ingleses se defendieron contra 3.000 zulúes de forma exitosa. También hay que mencionar la Segunda Guerra de los Boers, que enfrentó a colonos holandeses o ex-holandeses contra los británicos por el control de minas de oro. Los Boers habían sido reconocidos como independientes en la zona de Sudáfrica, pero al descubrirse yacimientos de oro, los ingleses quisieron meterse, lo cual generó el conflicto. Los británicos invadieron con 180.000 hombres y si bien ocuparon las principales ciudades, tuvieron dificultad para vencer a la guerrilla Boer que se instalaba en las montañas y bajaba con ataques furtivos. Con políticas de tierra arrasada, eliminando granjas y cultivos, se terminaron creando campos de concentración para civiles Boer, donde murieron 26.000 por hambre y enfermedades. Finalmente, los ex colonos, que todavía resistían en las montañas, al ver las atrocidades inglesas, terminaron aceptando la rendición.
Otro episodio importante fue un levantamiento en 1905 del líder tribal y chamán Kinkichitele Mwale, el cual prometió a sus seguidores que una mezcla formada por semillas, agua y aceite convertiría las balas alemanas en agua y les protegería contra las ametralladoras del invasor blanco. La situación de los campesinos en esa zona era terrible, así que con los augurios del chamán se rebelaron en masa. Atacaron puestos alemanes, pero finalmente fueron aplastados, muriendo al menos 70.000 nativos. Luego de eso, Alemania modificó el sistema de cosecha, logrando que sea mucho más humano y racional. Otro capítulo violento fue la participación en las guerras mundiales. En la primera, al estallar la guerra, tan solo Francia reclutó 483.000 hombres, siendo 200.000 soldados que eran conocidos como tiradores senegaleses. En Madagascar, los franceses reclutaron 45.000 hombres por la fuerza. En la Segunda Guerra se enviaron 179.000 tiradores franceses extranjeros al frente. Durante la Primera Guerra Mundial, en África se dio la guerrilla más exitosa quizás de la historia, dado que Inglaterra, Francia y Bélgica atacaron las colonias alemanas con fuerza y capturaron las principales ciudades sin ningún problema. Pero los alemanes, al mando del general Paul Borbeck, iniciaron una guerrilla que con apenas 3.000 alemanes y 11.000 africanos entrenados, mantuvieron a 300.000 tropas aliadas ocupadas en su búsqueda. El plan era justamente ese: entretener la mayor cantidad de recursos y hombres aliados en África para debilitar el esfuerzo aliado en Europa. Esta exitosa columna al mando de Borbeck terminó transitando sola y aislada por África y acabó por rendirse al recibir la noticia del fin de la guerra. La Primera Guerra Mundial generó gran malestar en los nativos africanos y causó una ola de revueltas. Todas las revueltas fueron sofocadas con mucha dureza, lo que contribuyó aún más a crear ese resentimiento anticolonial que se concretó en la aparición de movimientos antieuropeos. Seguidores chilengue reconocían que entendemos que hemos sido invitados a verter nuestra sangre inocente en esta guerra mundial y se abusa de nosotros más que de ninguna otra nación bajo el sol. Muchos africanos, huyendo del reclutamiento forzoso, abandonaron sus territorios y emigraron a otras colonias con diferente gobierno o se escondieron en zonas como montañas y selvas. Estas huidas fueron conocidas como las emigraciones de las protestas, que solo en la zona francesa occidental alcanzaron la cifra de 62.000 personas. Entre combates, represalias y hambrunas, las víctimas mortales alcanzaron a más de 1 millón de soldados, porteadores y civiles, y un número más elevado aún de heridos. Desde el punto de vista administrativo, tras la guerra mejoró la función pública y en ella entraron a formar parte muchos africanos. El sentimiento anticolonial seguiría creciendo hasta explotar luego de la Segunda Guerra Mundial, donde los estados europeos, debilitados por la guerra, se fueron desligando de los países africanos por motivos económicos. La dominación cultural y económica a través de deudas y empresas era más factible y productiva que la colonización formal antigua. Los efectos de esta conquista fueron muchos. El principal fue la desaparición de idiomas y culturas y creencias nativas, junto al daño del modelo económico de exportación de un solo monocultivo o mineral, lo cual generó una fragilidad en el tejido productivo africano. Al independizarse, los países tenían muy pocas herramientas humanas y técnicas para desarrollarse, recurriendo al endeudamiento que junto a la corrupción llevó a lo que es África hoy, un continente que representa menos del 3% del PBI mundial. Para ser más claro, esta masa continental de 30 millones de kilómetros cuadrados, que es el 20% de la Tierra habitable y que posee 1.300 millones de habitantes, que es el 15% global, solamente produce el 2.8% de los bienes y servicios del mundo. Si bien la descolonización será tratada en otro video, cerramos con una idea que explica el proceso. Dirá Hobsbawm, historiador renombrado: sea como fuere, a finales de los años 50 los viejos imperios eran conscientes de la necesidad de liquidar el colonialismo formal. Solo Portugal continuaba resistiéndose,
porque la economía de la metrópoli, atrasada y aislada políticamente, no podía permitirse el neocolonialismo. Necesitaba explotar sus recursos africanos y como su economía no era competitiva, solo podía hacerlo mediante el control directo. Sin embargo, París, Londres y Bruselas decidieron que la concesión voluntaria de la independencia formal y el mantenimiento de la dependencia económica y cultural eran preferibles a una larga lucha que probablemente desembocaría en la independencia y el establecimiento de regímenes de izquierda. Al igual que con la esclavitud, la descolonización se dio por presiones internas de los colonizados, pero también por conveniencia de las potencias reinantes, que vieron más rentable la colonización cultural y económica. Hasta aquí este video. No se olviden de dar me gusta y suscribirse. Si pueden colaborar monetariamente con el canal, en la descripción está la plataforma para aportar. Un saludo grande y nos vemos en el próximo video.